Hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos amigos y hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de este programa de educación bíblica, educando con la palabra de Dios. Continuamos entonces ahora con el tema que estamos exponiendo, el diezmo. A continuación vamos a escuchar dos breves comentarios del doctor Billy Graham, que en algún momento hicieran sobre el diezmo. Después vamos a escuchar a dos o tres personajes de estos que manipulan a la gente en cuanto al diezmo. Y después vamos a escuchar a cuatro expositores muy buenos que explican verdaderamente cuál es la realidad sobre el diezmo hoy en día en el 2026. Dios les bendiga y continuamos con este estudio. Espero que sea de bendición para sus vidas. Chao, hasta luego. Bendiciones en el nombre de Jesús. Hoy en día, muchos predicadores citan Malaquías 3:10 para convencer a la gente de que, si no diezman, están robándole a Dios. Sin embargo, este pasaje fue dirigido a Israel bajo la ley. Cristo vino a establecer un nuevo pacto, uno basado en la gracia, no en la imposición de leyes antiguas. Si el diezmo era parte del sistema levítico, y ese sistema fue reemplazado por el sacerdocio de Cristo, entonces la pregunta es clara. ¿Por qué algunas iglesias insisten en enseñar que el diezmo sigue siendo obligatorio? Aquí es donde el verdadero problema comienza. Porque si el diezmo ya no es una ley en el Nuevo Testamento, ¿por qué tantas personas siguen sintiendo culpa y presión para dar? ¿Será que hay algo más detrás de esta enseñanza? La respuesta nos lleva a la siguiente gran revelación. ¿El diezmo es realmente una bendición o se ha convertido en una forma de manipulación religiosa? Bendición o imposición, el verdadero propósito del diezmo, desde púlpitos de todo el mundo, se predica que el diezmo es la clave para recibir bendiciones financieras. Si diezmas, Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre ti bendición hasta que sobreabunde, dicen citando Malaquías 3:10. Pero, ¿es esto lo que realmente enseña la Biblia? Detente un momento y piensa. ¿Dios es un comerciante al que le pagas el 10% de tus ingresos para que te prospere? ¿Es la bendición de Dios algo que se compra con dinero? Cuando Jesús vino al mundo, Él no enseñó que la bendición de Dios dependía de un pago obligatorio. De hecho, en el Sermón del Monte, Jesús habló de la bendición en términos de humildad, misericordia, pureza de corazón y justicia. Mateo 5. Nunca mencionó el diezmo como un requisito para ser bendecido. El ladrón peor que existe es el ladrón de Dios. El que le roba a Dios. ¿Por qué? Porque le roba algo que le pertenece a Dios. Y por eso viene la maldición. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1000. Que tanto le crees a él, que le das tu vida representada en tu dinero. Dinero significa vida, vida rendida, vida entregada. ¿Es obligatorio para los cristianos diezmar? El diezmo pertenece a la ley mosaica. Y por favor no citen el caso de Abraham con Melquisedec o el caso de Jacob cuando dice yo voy a dar el 10% de todo. La razón por la que no debemos usar esos ejemplos es porque lo de Abraham con Melquisedec fue un caso único. La Biblia no dice que Abraham ofrendaba regularmente. Eso fue del botín de una guerra que en la que Abraham estuvo envuelto. Y en el caso de Jacob es todavía peor, porque Jacob no le dice a Dios yo te voy a dar el 10% de todo lo que tú me des. No, él dice, si tú me prosperas, yo te doy el 10%. Así que esos dos casos que son anteriores a la ley no lo podemos usar. Y el caso de los diezmos, en el caso de la ley mosaica, nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que la ley mosaica pasó. Así que si tú quieres una respuesta teológica, ¿deben los cristianos, los creyentes del nuevo pacto diezmar? No tenemos la obligación legal de dar el diezmo. Tú puedes tomarlo como una medida de referencia si tú quieres, eso es sabio, para calcular tus ofrendas regulares como punto de partida. Pero no sería un pecado si tú no diezmas. Debes ofrendar regularmente, eso sí. Si no lo haces, eso sí es un pecado. Pero no diezmar. Ahora yo creo, mis hermanos, que la pregunta de un cristiano debería ser otra. La pregunta de un cristiano debería ser: ¿cómo puedo ofrendar de tal manera
que manifiesten mi disposición de hacerlo, y no solo en la cantidad, en mi disposición, la gracia que ha sido derramada sobreabundantemente sobre mí sin merecerla. Esa es la pregunta. Alguien ha dicho: el dador alegre es aquel cuyo corazón está completamente extasiado con la bondad y la grandeza de Dios, cuya mente está cautivada con la hermosura de Jesús, cuya alma está satisfecha con todo lo que tenemos en Él, y quien, a pesar de su adversidad y desafiando toda circunstancia, se goza con un gozo inefable y glorioso. Tal es el dador al que Dios ama. Todos los que abusan en el pedir ofrendas, diezmos, primicias, que hay un sobreénfasis y han caído en un abuso, basan sus enseñanzas en el Antiguo Testamento. Pero pongan mucha atención. El Antiguo Testamento, la manera de ofrendar, de dar, los sacrificios de animales inocentes, todos eran símbolos y eran sombras de lo que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Cristo. Es decir, todo, absolutamente todo, el Cordero de la Pascua apuntaba hacia el Cordero de Dios, que es Jesús. Las ofrendas que se daban por la expiación de los pecados tipificaban al pago que iba a hacer en un momento dado el Hijo de Dios por nuestros pecados. Todo es sombra. Una vez venido a la realidad que es Cristo, todas ese tipo de ofrendas quedaron abolidas. Ya no es la manera bíblica en el Nuevo Testamento de dar, basado en pasajes del Antiguo Testamento. Y muchos siguen basando en las sombras. La pregunta es si, a la luz de un pacto de mucho mayor riqueza y bendición como el que hemos recibido, si mi responsabilidad disminuye o aumenta. A la luz del Nuevo Testamento, el principio no es tanto que el 10% pertenece a Dios, sino que todo pertenece a Dios. Toda mi finanza, todo lo que tengo, todo lo que soy es propiedad de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, yo debo preguntarme, incluso después de ese diezmo, si hay mucho más con lo que yo puedo contribuir. Porque imaginémonos que yo gane $100 millones al año, quizá un poco hiperbólico para la enorme mayoría de las personas, pero es una ilustración. Y yo ahora doy 10 millones al año, me quedo con $90 millones. ¿Qué hago yo con $90 millones a la luz de la necesidad de la iglesia, de la gran comisión, de todo lo que Dios nos ha dicho? Entonces yo creo que un caso como ese, que simplemente lo estoy usando de ilustración, nos dice a nosotros que yo debería ser mucho más generoso dado esas finanzas con las que Dios me ha provisto. Pero si insisto de una manera que quizá no pudiera sustentar también, que el diezmo pasó es tal cual lo vimos en Israel, entonces una vez yo dono mis $10 millones, me quedan mis $90 millones, yo pudiera disponer de ellos como yo quisiera. Y yo no creo que ese es el principio del Nuevo Testamento. Dios nos ha llamado a ser generosos, a dar alegremente, a dar voluntariamente, y esos son principios que están ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, y quizás esos principios debieran darle color a todo lo demás que nosotros haríamos a la hora de diezmar o de ofrendar. Entonces, en pocas palabras, como sistema, como Israel lo tuvo, no lo tenemos hoy. Como principio en el Nuevo Testamento de cómo sustentar el ministerio, la gran comisión, los pastores, yo creo que los principios de voluntariedad, de generosidad, de Dios es el dueño de todo lo que tenemos, y de considerar incluso dar mucho más allá del 10% cuando las posibilidades lo permiten. En el Nuevo Testamento ya no existe el diezmo. El diezmo pertenece al antiguo pacto. Ahora, bajo el nuevo pacto, ya no hay ningún límite. Ya Dios no nos dice, dame tal cantidad, o el 12%, o el 15%. Ahora Dios nos deja para que nosotros escojamos libremente. Dios ama al dador alegre. Para que nosotros decidamos cuánto merecen las bendiciones que Dios me ha dado, darle yo a su reino. Dice en 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, esta es la ley de la ofrenda en el Nuevo Testamento. Hagan ustedes de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea el domingo, cada uno de ustedes
ponga aparte algo. Ya no dice Pablo el diezmo, ya no menciona ninguna cantidad, lo deja a la libertad que tenemos en Cristo, según haya prosperado. Entonces lo que yo le doy a Dios es de acuerdo a mi prosperidad, a mis entradas. Que vendí una casa, le doy el diezmo a Dios, o el 15%, el 20%. Vendí un coche, todo lo que me entre, todo lo que sea ingreso, tengo que darle a apartar algo a Dios, y eso mi corazón lo voy a decidir. Para que cuando yo llegue, dice Pablo, ya no se recojan ofrendas. Antiguamente los apóstoles llegaban a las iglesias, ¿verdad? Y ofrenda el miércoles, y ofrenda el jueves, etcétera, etcétera. Pero si entregaban el diezmo o entregaban la ofrenda el domingo, ya no tenían que recoger ofrendas especiales, porque a la iglesia alcanzaba para sostener a todos los obreros. Dios quiere que tú no seas avaro. Cada quien dé como propuso en su corazón, que nadie te persuada, que nadie te convenza, que lo que estés dando, algo sea de tu corazón, nazca de ti. Y no como ahora, ¿verdad? Que se tratan de, y si tú das ahorita va a caer sobre ti la bendición y va a pasar esto y esto y esto y aquello. Y oímos, ¿verdad? Que se están deshaciendo para que podamos sacar del bolsillo, hasta los guaraches te quitan. Y eso no es de Dios, eso no es de Dios. Porque es el Espíritu Santo el que tiene que trabajar en el corazón de la gente para que la gente ofrende. Y hay que pedir conforme a la Biblia, pero no tratar de vender el Evangelio de Jesucristo. Dios quiere bendecir nuestro salario, cualquier negocio, cualquier trabajo en que tú te involucres, Dios lo va a bendecir. A la larga, escúchame con cuidado. Si tú pones un puesto de tacos, un puesto de quesadillas aquí en la esquina, no esperes a los 3 meses tener un McDonald's. Ni esperes tampoco, ¿verdad?, ya tener un gran Oxxo, cadenas de tacos por todos lados. A la larga, con tu honestidad y con tu integridad en el manejo de los negocios y en la forma como tú le estás dando a Dios, como te entran tus entradas, Dios te va a prosperar.